Balanza de pagos. ¿Qué es? La balanza de pagos de un país es el resumen de todas sus transacciones económicas con el resto del mundo, a lo largo de un cierto periodo. En ella se registran todos los ingresos y los egresos de divisas. La balanza de pagos permite detectar los desequilibrios externos y sus causas. Los desequilibrios en la balanza de pagos son la principal razón por la que México no puede lograr un crecimiento económico alto y sostenido, necesario para eliminar la pobreza y asegurar el empleo. Los datos de la balanza de pagos se publican cada trimestre y son objeto de un cuidadoso estudio por parte de los funcionarios del gobierno, los empresarios, los especuladores y todos los tomadores de decisiones. Desde unos días antes de la publicación de estos datos podemos observar en los mercados financieros un ajuste de las principales variables, tasas de interés, tipos de cambio y a futuros índices bursátiles, etc. La balanza de pagos consiste en 3 cuentas: cuenta corriente, cuenta de capital y cuenta de reservas oficiales. La cuenta corriente incluye el comercio de bienes, balanza comercial, servicios como la balanza de servicios y transferencias unilaterales. En México la cuenta corriente es deficitaria desde hace mucho tiempo. Esto se debe al servicio de la deuda externa. Los intereses que tenemos que pagar por concepto del servicio de la deuda externa entran como parte de servicios factoriales del lado de los egresos de la cuenta corriente. El déficit en la balanza de servicios se debe sobre todo al déficit en la subcuenta de los servicios factoriales. Los servicios factoriales son los pagos por concepto del uso de los factores de producción. De los 3 factores de producción, capital, trabajo y tierra, solo el capital es objeto de las transacciones a través de las fronteras. Los intereses que los residentes de México tienen que pagar por los créditos contraídos en el extranjero entran como débitos. Los intereses que los residentes de México reciben por el concepto de los depósitos y otros activos financieros extranjeros entran como créditos. Desequilibrios globales. A nivel global, Estados Unidos es un país más deficitario, mientras que China es un país más superavitario. En la siguiente tabla se presentan algunos datos en la cuenta corriente global de 2011, expresada en miles de millones de dólares. Un déficit en la cuenta corriente significa que un país invierte más de lo que ahorra. Si el ahorro interno es cercano a cero, el país deficitario importa el consumo presente a costa del consumo futuro. Las causas del déficit incluyen pérdida de la competitividad industrial, bajo ahorro interno, periodos de sobrevaluación del dólar, exceso del ahorro interno en los países exportadores, como lo son China, Alemania y Japón, por mencionar algunos. Manipulación del tipo de cambio en algunos países exportadores, como por ejemplo China. Las causas del superávit incluyen lo siguiente: inversión excesiva, consumo insuficiente, falta de sistema de seguro social que obliga a las personas a ahorrar demasiado para la vejez y manipulación del tipo de cambio. Cuenta de capital. Muestra el cambio de los activos del país en el exterior y de los activos extranjeros en el país, diferentes de los activos de la reserva oficial. La cuenta de capital incluye la inversión extranjera directa, IED, y la inversión en cartera. La inversión extranjera directa incluye la construcción de nuevas plantas, la ampliación de las existentes y la compra por los extranjeros de un paquete controlador de acciones de una empresa mexicana. Este tipo de adquisición convierte una empresa mexicana en extranjera. Por su naturaleza, la inversión directa es de largo plazo, ya que no es fácil vender activos físicos para retirar el dinero del país. La inversión en cartera consiste en la compra de títulos y valores mexicanos por parte de los extranjeros. Se divide en inversión en renta fija, como lo son certificados y bonos, y en inversión en renta variable, como son las acciones. La inversión en cartera es atraída al país por un rendimiento más alto que en el extranjero. Cuenta de reservas oficiales. Mide el cambio en los activos de un país en el extranjero. Los activos incluyen monedas extranjeras como el dólar y el euro, el oro, el DEG y la posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional,
Las reservas internacionales son sus tenencias de oro y divisas de libre disposición. Utilización de la Reserva Internacional para reducir la deuda externa. Mide el cambio en los activos de un país en el extranjero. La operación de desendeudamiento reduce la oferta monetaria porque los pesos que los agentes económicos pagaron por los bonos del gobierno desaparecen del mercado. Financiamiento de las reservas internacionales con las deudas internas. Para aumentar el nivel de las reservas, el Banco Central compra las divisas en el mercado y al mismo tiempo inyecta pesos en la economía. La venta de bonos recoge el exceso de oferta monetaria del mercado, pero obliga al banco a pagar los intereses sobre estos bonos. Esto significa que fondea sus reservas internacionales con la tasa de interés interna, mientras que está ganando la tasa externa. Esta política puede resultar muy costosa. Contabilidad por partida doble. Cada vez que una transacción se incorpora, también se registra un crédito o débito compensatorio por el mismo monto en una de las tres cuentas de la balanza. Los créditos totales deben ser siempre iguales a los débitos totales cuando las tres cuentas se toman conjuntamente. Esta transacción entra como débito en el rubro de importaciones de la balanza comercial y como crédito en el rubro de activos de la cuenta de capital. Discrepancia estadística. Aunque la contabilidad por partida doble debería resultar en créditos y débitos totales iguales, en la práctica esta igualdad no se cumple debido a errores y omisiones de registro, por lo que se requiere una partida llamada discrepancia estadística para equilibrar la balanza de pagos. Los datos de la balanza de pagos provienen de diversas fuentes: aduanas, Banco Central, bancos comerciales, bolsas de valores, Secretaría de Comercio, Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, etc. Los errores y omisiones se deben a un registro inadecuado de algunas entradas y salidas o falta de registro en el sistema de contabilidad por partida doble. En términos generales, las importaciones son registradas con mayor cuidado que las exportaciones, porque las primeras, en la mayoría de los casos, tienen que pagar un arancel que es fuente de ingresos para el gobierno. Déficit en la balanza de pagos. El déficit en la balanza de pagos es un déficit en las cuentas corriente y de capital juntas. En el caso de México, esto significa que el déficit en la cuenta corriente es mayor que el superávit en la cuenta capital. En condiciones normales, un déficit en la balanza de pagos es financiado con una reducción de las reservas internacionales. Cuando éstas se agotan y el país pierde acceso a los mercados internacionales de capital, el déficit en la balanza de pagos se convierte en una crisis de la balanza de pagos. Un déficit persistente en la cuenta corriente provoca la acumulación de la deuda externa. Un país con balance en la cuenta corriente diferente de cero incurre en el comercio intertemporal. Así, un superávit en la cuenta corriente es equivalente a las salidas de capital de igual tamaño registradas en la cuenta de capital. Se dice que el país con un superávit en la cuenta corriente exporta capital. La exportación de capital es el proceso de adquirir los activos financieros extranjeros, un proceso que proporciona a los extranjeros los medios de pago para financiar su déficit en la cuenta corriente. Un país deficitario, por el contrario, importa el consumo presente a cambio del consumo futuro. El déficit en la cuenta corriente significa que el país consume e invierte más de lo que produce. La contabilidad nacional y la balanza de pagos. La economía está en equilibrio si la demanda agregada es igual a la oferta agregada. La demanda agregada está presentada por el gasto nacional, mientras que la oferta agregada está plasmada en el producto y el ingreso interno. Los dos están reflejados en el PIB. Demanda agregada mayor a PIB es igual a inflación. Si la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, la economía sufre presiones inflacionarias del lado de la demanda. Demanda agregada menor a PIB es igual a una deflación, es decir, una baja en los precios. Cuando la demanda agregada es menor que la oferta agregada, las empresas no pueden vender toda su producción y tienen que reducirla, lo que provoca una recesión económica.
El Producto Interno Bruto se mide como el valor a precios de mercado de todos los productos finales de una economía en un año. Como ingreso se mide por la suma del valor agregado generado en todas las empresas en el mismo lapso. El valor agregado, a su vez, se reparte en los ingresos de los factores de producción. Por esto el valor de producción, Q, es igual al ingreso. El gasto es la suma de 4 componentes de la demanda agregada: el consumo privado, la inversión, el gasto del gobierno y el saldo de la cuenta corriente, donde estas variables nos indican lo siguiente. C es igual a consumo privado y inversión bruta, conocida también como formación bruta de capital. G es igual al gasto del gobierno. Doble C, el saldo de la cuenta corriente. Esto es las exportaciones menos las importaciones, tanto de bienes como de servicios. En equilibrio el gasto es igual al ingreso. Esto sucede solo si el ahorro es igual a la inversión más el saldo de la cuenta corriente. En una economía abierta, el ahorro interno financia la inversión y un posible superávit en la cuenta corriente. Si el país invierte más de lo que ahorra, el ahorro interno tiene que ser complementado por el ahorro externo igual al déficit en la cuenta corriente. El déficit en la cuenta corriente aumenta si se reduce el ahorro interno privado. Se aumenta el déficit presupuestario o si lo hace la inversión si la inversión y el gasto público se mantienen constantes. La única manera de reducir el déficit en la cuenta corriente es aumentando el ahorro privado o elevando los impuestos. La cuenta corriente también puede ser interpretada como la diferencia entre la producción y el gasto interno. Un superávit en la cuenta corriente significa que el país produce más de lo que gasta. Un déficit en la cuenta corriente, en cambio, significa que el país gasta más de lo que produce. Esto inevitablemente aumenta la deuda externa neta. El país complementa su ahorro interno con el ahorro externo para financiar su inversión y/o el consumo. Si el ahorro interno se mantiene constante, un déficit en la cuenta corriente permite aumentar la inversión y acelerar el crecimiento económico. Si el ahorro interno baja en la misma proporción en que sube el déficit en la cuenta corriente, el ahorro externo financia un mayor consumo sin ningún efecto sobre la inversión y el crecimiento económico.